no solo son personas que admiramos, cuyo recorrido seguimos y nos inspira, sino que además generan diálogos muy fructíferos. Y bueno, a eso venimos también en representación del Instituto de Salud Socioambiental, junto con mi compañero Lisandro Ferracini. El instituto tiene 10 años de trayectoria, está conformado por médicos, médicas, estudiantes, docentes y no docentes universitarios, que trabajamos en la intersección entre salud ambiental y salud humana, y específicamente sobre la problemática de los extractivismos, y específicamente en extractivismo agroindustrial. En la presentación de hoy lo que vamos a presentar son algunos nudos críticos que leemos para la salud colectiva y cómo esto se vincula a la agroecología y la agroecología como una estrategia terapéutica para poder recuperar la salud de los cuerpos territorios. En ese sentido, en este recorrido de los nudos críticos para la salud colectiva, vamos a empezar por el extractivismo. Ustedes saben muy bien, los extractivismos como formas de producción se instalan con procesos violentos en nuestros territorios y generan daño a la salud ambiental y a la salud humana. Estos son algunos datos que no sé si llegan a verse bien, ahí aproximada la visión, sobre lo que representa el modelo agroindustrial en Argentina y cómo, bueno, desde su instalación en la década del 90 hasta el 2012, la superficie sembrada con cultivos transgénicos que los hacen resistentes a plaguicidas, lo que ha hecho es incrementar esa superficie sembrada en más de un 50% y multiplicar exponencialmente el uso de estos químicos biocidas que van a tener consecuencias obviamente en la toxicidad ambiental y expresiones en la salud humana. Voy a ir rápidamente para algunos datos que por ahí se explico. Obviamente esto tiene expresión en lo que es ecotoxicidad, las diferentes investigaciones que buscan determinación en suelo, agua y aire demuestran la presencia de estos plaguicidas, no solo en las zonas de producción, sino también por derivas en las zonas urbanas y en zonas alejadas a los cultivos. Pero además, como vía de exposición, nosotros como consumidores también estamos expuestos a través de los plaguicidas que se emplean en la producción frutícola. Y de acuerdo a investigaciones del Instituto de Defensa del Consumidor realizados en Brasil, también se demuestra la presencia de trazas de estos plaguicidas en productos ultraprocesados. Es decir, que no es esto que comentaba Andrea Graciano al principio, los ultraprocesados significan un riesgo para nuestra salud, no solamente por la composición química que representan en cuanto a cómo están elaborados como productos diseñados en laboratorios, sino también porque tienen la incorporación de trazas de plaguicidas. En esa investigación, que ya tiene varias ediciones, se demuestra, por ejemplo, que todos los ultraprocesados que contienen trigo presentan glufosinato de amonio en su composición. Y de todas las muestras analizadas, más del 60% contenían trazas de plaguicidas. Y otra fuente que es muy importante destacar y que se vincula sobre todo a lo que mencionaba Marco Filardi en la primera mesa de hoy, tiene que ver con los derechos humanos y pensar el agua como un derecho humano fundamental, y donde ahí nosotros también tenemos experiencias de estudio de agua de consumo que demuestra la presencia de plaguicidas. Sin ir más lejos, en Pergamino la experiencia que se realizó de determinación de químicos en el agua determinó la presencia de una combinación de 18 plaguicidas en el agua. Esto, por supuesto, va a traducirse en la salud humana, nuestra experiencia como equipo de trabajo y de investigación. Nosotros hemos desarrollado durante 10 años el dispositivo de campamentos sanitarios. Los campamentos sanitarios como dispositivo era una forma de evaluación final de estudiantes de la carrera de medicina, es decir, que todas las personas que egresaban como médicos y médicas en la Universidad Nacional de Rosario transitaban esta experiencia, y el objetivo era desarrollar una experiencia de curricularizar la extensión, por un lado, poner los conocimientos, habilidades y destrezas que los estudiantes de medicina adquirían a lo largo de su carrera al servicio de las comunidades. Y para eso no trabajábamos en las 4 paredes de un consultorio o en las 4 paredes de un aula, sino que trabajábamos en los territorios. Una de las actividades que desarrollábamos en los campamentos sanitarios
era un censo sanitario en el que recorríamos pueblos, en general de menos de 10.000 habitantes, y a través de una encuesta relevábamos la situación sociosanitaria de esa localidad. Bueno, estas son algunas fotos de esas experiencias nada, es algo que seguramente conocen muy bien, como es la configuración, la relación entre la ruralidad y la urbanidad en esas localidades. Y esto que voy a presentar son algunos resultados de esta experiencia. Esto es un paper que publicamos el año pasado, donde lo que hacíamos era comparar la incidencia de cáncer de 8 localidades que habíamos relevado con las tasas nacionales, y ahí se ven algunos de los resultados. Por ejemplo, para las mujeres, el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer en estas localidades rodeadas de zonas de producción de transgénicos dependientes de plaguicidas era 66% mayor que para la población general. Y en cuanto a la mortalidad, nosotros relevamos que para la población de adultos jóvenes la posibilidad de morir por cáncer fue 2,5 veces mayor en estas localidades que para la tasa general a nivel nacional. Este es otro trabajo que se centró en analizar algunos datos relacionados a salud reproductiva, y lo que muestra en el gráfico es cómo fue aumentando la tasa de abortos espontáneos relevadas en estas localidades a medida que se incrementaba también el uso de plaguicidas en esta zona. Esto es una experiencia más reciente que desarrollamos en vinculación con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Trabajamos en el Cordón de la Plata, en Montevera y en la colonia agroecológica de Luján. Desarrollamos una primera instancia cualitativa para conocer las características territoriales de estas bases. Y después desarrollamos un trabajo más cuantitativo a través de una encuesta para conocer la situación de salud de los productores frutihortícolas, y lo que obtuvimos son algunos de estos resultados. De las personas, en esta configuración, en estas distintas bases, había personas que producían de forma convencional con la aplicación de plaguicidas, estaban quienes estaban transicionando hacia la agroecología y finalmente quienes desarrollaban de forma agroecológica. Cuando nosotros comparamos los grupos que usaban plaguicidas contra los que no usaban, encontramos, bueno, lo obvio, el 90% de las personas que utilizaban plaguicidas para la producción habían presentado en el último año sintomatología compatible con intoxicación aguda. Y cuando hacemos la razón de chances entre el grupo de expuestos y no expuestos, es decir, entre aquellos que usaban plaguicidas y los que no lo usaban, encontramos que el riesgo de desarrollar algún síntoma compatible con intoxicación aguda era 45 veces mayor en producidas de forma convencional. Dentro de estos nudos críticos, y que por supuesto van a estar vinculados al extractivismo, nosotros destacamos también estos otros dos procesos que tienen que ver con la resistencia antimicrobiana y el riesgo de surgimiento de nuevas pandemias. Más del 70% de la producción de antibióticos a nivel mundial hoy en día no se usa para salud humana, sino que se usa para la cría intensiva de animales, y esto está asociado al desarrollo de resistencia antimicrobiana, es decir, los microorganismos patógenos para el ser humano adquieren resistencia no por el uso que se hace en medicina de los antibióticos, que también participan en este proceso, sino principalmente por el uso que se hace en la cría intensiva de animales. En este esquema entonces se calcula que para el 2019 ocurrieron más de 1 millón de defunciones a nivel mundial que estaban relacionadas a la resistencia antimicrobiana. Esto, en términos de salud colectiva, significa que hoy, desde los equipos de salud, hay una herramienta fundamental para proteger la salud humana histórica, que han sido los antimicrobianos, que hoy están dejando de ser efectivos. Entonces estamos enfrentando una verdadera amenaza a nivel de la salud colectiva. Y por otra parte, algo que también ha sido mencionado muchas veces en el transcurso de las presentaciones de hoy, y que tiene que ver con el cambio climático. La OMS, ahí hay algunas estimaciones, se calcula 250.000 defunciones adicionales anuales entre el 2030 y 2050 atribuibles al cambio climático. Entre esto se relaciona con procesos patológicos como las enfermedades transmitidas por vectores. En ese sentido, nuestra experiencia con las epidemias de dengue en los años precedentes son un ejemplo clarísimo de cómo
el cambio climático permite la sobrevida de estos vectores y la transmisión de estas enfermedades. Enfermedades diarreicas, pero también la inseguridad alimentaria y los conflictos armados por los bienes comunes. ¿Sí? Estas disputas por los bienes comunes que son los que hacen posible la vida y que hoy están siendo amenazadas. Todo esto configura esa situación de las 250.000 defunciones anuales que podrían ser evitables si se asumiera el compromiso real de combatir el cambio climático. En ese sentido, y con este panorama bastante catastrófico, nosotros desde el Instituto de Salud Socioambiental empezamos a trabajar con algunas categorías que nos parecía que podían ayudar a hacer una lectura socioambiental de los procesos de salud. En primer lugar, el concepto de geopolítica de la enfermedad, que consiste en reconocer que estos procesos extractivistas que ponen en peligro la salud de nuestros cuerpos territorios en realidad son parte de un ordenamiento geopolítico planificado para sostener los modos de vida y consumo del norte global a expensas de transformar nuestros territorios en territorios de sacrificio. Pero en conjunto con esta instalación violenta de los extractivismos en nuestros territorios, se produce un proceso en paralelo que es la fragilización de nuestros sistemas de salud y cuidado. Entonces nosotros, a la par que tenemos formas de producción que vulneran la salud de nuestros habitantes, tenemos al mismo tiempo una fragilización de sistemas de salud que son incapaces de dar respuesta a la demanda sanitaria que estos procesos generan. Entonces son sistemas de salud que están ordenados con una lógica colonial, que respondemos a agendas internacionales, que están pensados para la transformación de la salud en un bien de consumo y no en un derecho humano, que están basados en tecnologías que son transferencia del norte global, y entonces eso representa para nuestros sistemas de salud costos para su funcionamiento que no podemos asumir. Y finalmente es un sistema de salud que tiene una ceguera epistémica para la lectura de los procesos ecoterritoriales, para reconocer cuál es el vínculo entre la salud ambiental y la salud humana. En ese sentido nosotros trabajamos con el concepto de cuerpo territorial. Esto es algo que censamos frecuentemente por el trabajo con las comunidades, pero que también está muy bien documentado, de cómo las comunidades expuestas a extractivismo no encuentran respuestas a la altura por parte de los equipos de salud. Podemos analizarlo por por estas lógicas del poder, de cómo se configuran esos poderes locales, de quiénes son los que financian y sostienen los sistemas de salud, pero también hay una lectura más epistemológica que tiene que ver con una ceguera epistémica de las ciencias médicas en la construcción de su objeto de estudio para poder leer este vínculo entre salud humana y salud ambiental. Nosotros nos hemos formado en un reduccionismo biologicista de los cuerpos humanos que nos hace entender que los cuerpos son conjuntos de células que se articulan en tejidos, que configuran órganos y sistemas, que intercambian materia y energía con el medio ambiente para sostener ciertos procesos vitales. Entonces ahí en esa lectura de lo que es el objeto de la medicina, el cuerpo humano biológico, se traza una frontera entre lo externo y lo interno, y sobre todo se ignora estos procesos ambientales como fuentes de bienestar o de salud o de enfermedad. Tal es así que la definición de salud que históricamente adoptó la OMS era el completo estado de bienestar biopsicosocial, donde la dimensión ambiental aparecía ausente, no se mencionaba directamente. Bueno, el concepto de cuerpo-territorio que nosotros abrevamos de las cosmovisiones originarias y de los ecofeminismos territoriales, lo que viene a hacer es justamente a permear estas dos compartimentos que siempre se mantenían como compartimentos estanques. Entonces, a comprender que la lectura de lo que ocurre territorialmente nos va a permitir comprender la emergencia de estos procesos fisiológicos o patológicos a nivel de la salud humana, y entonces empezar a comprender algo tan sencillo como estamos constituidos por el agua que consumimos, el aire que respiramos y los alimentos que nos brindan los nutrientes y energía. Vengo un poco acelerado por la demora en las mesas, pero bueno.
En ese sentido, este es uno de los materiales más recientes que editamos en colaboración con REAC, que es una organización internacional que trabaja la problemática de resistencia antimicrobiana. Es un material que coordinó y es autoría de Lisandro Ferracini, vamos a estar presentándolo en el espacio de feria, que se titula Hacia sistemas agroalimentarios más sustentables y saludables, que vincula justamente dos de estas problemáticas, que es la resistencia antimicrobiana y el cambio climático, y cómo las formas de producción agroecológica contienen la clave para superar, mitigar o ayudarnos a transitar de una forma más saludable estos procesos. En ese sentido, y llegando al punto de la presentación, cuando nosotros nos aproximamos a las experiencias de la agroecología, y por esto rescato el trabajo valiosísimo de Eduardo Cerdá y todos quienes están acá que contribuyen a la reproducción de estos procesos, nosotros encontramos en la agroecología la clave o varias de las claves para poder hacer frente a estos nudos críticos que planteábamos anteriormente. Primero, en la lectura más elemental de la forma de producción agroecológica produce alimentos saludables. Y cuando nosotros hablamos de alimentos saludables, no estamos hablando de una alimentación saludable, es aquella que es adecuada en la cantidad de nutrientes y en la cantidad de calorías. Podríamos pensarlo desde una perspectiva nutricional, sino que para nosotros el concepto de saludable en clave socioambiental tiene que ver con todo el proceso de producción de ese alimento. Entonces, cuando nosotros decimos que la agroecología aporta alimentos que son saludables, no es solamente que son nutricionalmente más ricos que los que se producen de forma convencional, de hecho es así, sobre todo en términos de micronutrientes. Los alimentos agroecológicos aportan más micronutrientes que los producidos con fertilizantes sintéticos y plaguicidas, sino que además son formas de producción que cuidan la salud de los cuerpos territorio. Es decir, las formas de producción agroecológica son las que están recuperando la salud de los suelos, la salud del agua, son las que están protegiendo a los productores y productoras de la exposición a los químicos, son más resilientes, no solo tienen una huella de carbono menor, sino que son más resilientes en términos socioecológicos al cambio climático. Entonces, este tipo de producciones para nosotros contienen la clave para leer la salud. Y por eso nos parece fundamental que la currícula de médicos y médicas esté atravesada por estas temáticas y que nosotros, desde los equipos de salud, reflexionemos no solo cómo las formas de producción agroecológica favorecen nuestros procesos y nos hacen más saludables, sino qué redes de salud tenemos que construir para poder acompañar estos sistemas de producción agroecológica. ¿Qué redes de salud necesitan los compañeros y compañeras de la UTT que hoy son discriminados, que tienen sistemas de salud que son expulsivos, que están concentrados en las ciudades, que no alcanzan a las poblaciones rurales? ¿Cómo tenemos que transformar las lógicas de un sistema de salud que está estructurado de forma colonial para poder acompañar la salud de los cuerpos territorios desde el territorio? ¿Cómo tenemos que territorializar nuestro trabajo en salud? Y esa es una de las reflexiones que nos parecía importante, reflexiones, está totalmente abierto esto que estoy diciendo, para poder debatir e intercambiar en espacios como este que de repente encuentran a trabajadores de equipos de salud, con productores, con ingenieros, ingenieras agrónomas, con gente del derecho. Digo, me parece que son estos diálogos transdisciplinares los que nos van a dar la clave para pensar un futuro realmente saludable. Y por eso para nosotros también esto de, bueno, cuando pensamos la soberanía alimentaria, la pensamos también en clave de soberanía sanitaria. Para nosotros construir y abonar el paradigma de la soberanía alimentaria tiene que necesariamente pensarse también en clave de construir una agenda sanitaria que sea local, que tenga sentido para los pueblos y para las comunidades y no para los organismos internacionales que lo que están haciendo es promover la financiarización de la salud y la salud como bien de consumo. Por eso también recuperamos una de las frases de cabecera para nosotros, que es que los trabajadores de la tierra son los primeros trabajadores de la salud. Y sobre todo en estas épocas de políticas de la crueldad, que lo que buscan es
desmantelar todos los sistemas que protegen lo común, que lo que pretenden es volver a concentrar todos los bienes comunes, los bienes genéticos que hacen posible la vida, y cuando lo que está en disputa es la posibilidad de habitar o no los territorios, es la posibilidad de vivir o no vivir en este mundo, nos parece que es fundamental nuestra solidaridad con todas las personas que están trabajando en la agroecología, desde los espacios institucionales y no institucionales, y entramarnos y construir redes que recuperen la salud y la vida de los territorios. Muchas gracias.